Bueno, ha sido uno de los casos paradigmáticos, fuertes, conmocionantes, como para elegir una parte de una larga serie de adjetivos para tratar de contextualizar el tema que vamos a abordar en este momento y que tiene que ver con un delito gravísimo de abuso sexual que tuvo como víctimas a quienes eran dos pequeñas en aquel momento y una de ellas está acompañándonos hoy, que ha sido también parte, digamos, de este salir a la opinión pública a manifestar su verdad, a reclamar justicia. La justicia se ha expedido. Estamos hablando del caso del ex jefe de policía Juan Luis Ale. Nosotros hoy le agradecemos a Belén Murúa la oportunidad que nos da, el espacio, la confianza en este espacio para seguir hablando de este tema. Primero, para que sepamos que no es un tema que estrictamente las alcanza a ellas, que animemos a quienes hayan pasado esa situación a que lo hagan y a sentirle o dejarle sentir también el respaldo social, comunitario, a esta valentía que han demostrado en los últimos años. Belén, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias. Bueno, la primera pregunta se la hacía fuera de micrófono. Bueno, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hablo por vos y por tu hermana, sí, obviamente, ¿no? Muy contentas, esperanzadoras a que se llegue a un resultado que sea, en este caso, para nosotros el mejor y ejemplar, ¿no? Cuando hablas de resultado, ¿están pensando en una pena severa? Sí. Primero y principal. Ahora, es también, no sé si la palabra está bien aplicada acá, gratificante no es una palabra, pero por lo menos es aliviador que la justicia haya dicho este tipo es culpable. Sí, totalmente. Ese dato, sí. Que lo que ustedes decían no era una fábula. No, y más que nada porque, bueno, vas pasando por etapas en las que mirás objetivos y el primer objetivo es sentarte ante un tribunal y que ese tribunal te escuche, ¿no? Que era difícil llegar hasta ahí. Se llegó, sorpresivamente, no hubo prescripción de la causa y después sí, este resultado del día jueves que también fue, sí, para mí fue un antes y un después. Bueno, de hecho estás de frente a la cámara, sí. Estás a cara descubierta. Sí, sí, porque no tenés nada que no tengo nada que esconder. ¿Ni de tener vergüenza? No tengo por qué tener vergüenza porque no robé, no maté, no. Al contrario, creo que presentarme y estar ante los medios, ante ustedes, que aparte les debo muchísimo, entonces si en algún momento tuve que salir de espaldas y demás era para cuidar, sí, una causa que estaba en proceso, pero sí, hoy me debo a sentarme adelante de ustedes y todo, y más que nada para eso, para dejar un mensaje positivo. ¿Cuándo cambia en ustedes esta decisión de primero mantener cierta privacidad al principio, luego tu padre es una persona súper conocida, sí, con también mucho predicamento social, y es un poco el que es la punta de lanza de empezar a albanar? Seguramente mucha gente sabía la relación y mantenía también esa privacidad. ¿Qué sucede para que salga el Piti a hablar como habló, con la postura es donde habla, que un poco, mucha información detallada la ofrece él? ¿Qué pasó en la previa para esa decisión? Bueno, siempre estar yo acá sentada hoy siempre fue consensuado también entre el grupo familiar, ¿no? Primero nosotros cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Después sí mi familia, mi marido, pensar en mis hijos y demás. Al principio eso. Después nos vimos los cuatro yendo y viniendo a fiscalía solos. Un día mi mamá me llama y me dice que había visto en Facebook un foro, que en este caso es el Foro de Infancia Robada de acá de Puerto Madryn, y me dice, yo le voy a escribir. Le escribe, del otro lado tuvimos una respuesta inmediata. Si bien entre paréntesis explico que desde el día 1 la prensa sabía que éramos nosotras y tuvieron ese gesto enorme de
nunca dar nombres ni de mi papá ni de nosotras. Bueno, hablamos con el foro nos ofrece su ayuda a nivel contactos. En este caso su contacto más grande era Marta Peloni. Y nos empiezan como a guiar en cómo manejarnos, tanto como ir a fiscalía, el tiempo cuando transcurría tanto tiempo, el ir y hablar con la fiscal y preguntar cómo iba el caso. Y hasta que un día dijimos, se tiene que hacer público con nombre y apellido porque si no esto va a quedar en la nada. Y fue ahí cuando arrancamos, se arrancó desde el foro a dar la noticia. Nada, fue que aparezca en Facebook y venga la ola de... Sí, una ola que en realidad es una ola de respaldo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. De salir a bancar esta situación y nunca poner en duda lo que les había pasado. No, nunca. Eso me parece un dato súper importante para ustedes, lo digo, ¿no? Pero a nivel social tampoco nunca, a nivel sociedad, a nivel el día a día nuestro, nunca hubo un mensaje de... ¿Esperabas eso? Sí, y tenés, vos cuando entrás a que tu nombre se haga tan público, con una causa, aparte judicial y demás, es como un juego, vos entrás y está No sabés. 50 y 50, Claro. Y bancate la que venga. Entonces, no, tuvimos un respaldo de la gente, un respeto enorme. Gente que yo no conocía, mensajes en la calle, no. Qué fue grato increíble. es eso, ¿no? Sí. Qué lindo Sí, es eso. sí. Al mismo tiempo, mientras te estás contando esto, yo me supongo que de alguna manera aquella historia infernal que les tocó atravesar está presente en vos. Es una suposición, ¿eh? No, uno sobrevive con esto, por buscarle una palabra. Vivís todos los días con esto. Claro, porque a partir de la justicia, vos me estás contando ahora, inevitablemente estamos haciendo una vuelta atrás, en la mente trabaja con imágenes, ¿no? Sí, totalmente. Yo el día que me senté adelante de un tribunal, retrocedí hasta mis 10 años, ¿no? Yo ahí me senté y le conté como si tuviera 10 años todo lo que había vivido. Sí, con un desarrollo más grande, porque ya estaba más grande, ya hoy me doy cuenta, pero sí. ¿Cuándo te das cuenta que habías sido víctima, tanto vos como tu hermana, de este abuso? ¿En qué momento uno es chico, imagino, Sí. siempre digamos sobre suposiciones, y no lo toma como una situación que está mal, ¿no? ¿Cuándo ustedes perciben que eso que les había pasado era un delito o aparte era algo que estaba mal, que era malo? No, en verdad yo no te puedo decir, a tal edad me di cuenta, ¿no? Sí, ya siendo más grande, obviamente que me di cuenta que algo no estaba bien. Aparte, diferentes reacciones que vamos teniendo en la vida o cómo tomamos diferentes decisiones, cómo tomamos diferentes cosas que nos pasan y demás, ahí nos fuimos dando cuenta. O hablo por mí más que nada, ahí me fui dando cuenta yo. Y después el sentarte y hablarlo. Una vez que uno puede hablar, yo por ejemplo cuando lo hablé con mi mamá. ¿Cuántos años tenía? Y ya era grande, yo hablo en el 2015, más o menos. Claro. Sí. ¿Y te pasó algo a vos en lo personal que te hizo salir a hablar eso? ¿Tuviste vos en lo personal o en tu vida personal hijos que llegan, situaciones Sí. que son movilizantes, ¿no? Yo había tenido a mi primer hijo y ahí creo que ¿Cuántos fue... tenés, disculpame? Dos. Sí. Ahí fue, creo, el clic de... Cuando lo viste. Sí, y después, bueno, cuando también me habla mi hermana y demás, ahí fue como bueno, hay que
¿Vos fuiste la que viste el empujón inicial? No, fue Fer. Bien, que es la más, la que más, digamos, peor la pasó Sí, de las dos, o las dos igual, ¿eh? fue, sí. Digamos, tienen el mismo nivel Sí, de víctima, digamos. sí, el mismo. ¿Y por qué ella fue la que, en qué momento decide también ponerlo en palabras? No, yo creo que cuando ya no pudo más con todo esto que llevaba, ella decide hablar. Creo que fue un tocar fondo de las dos de basta. Y bueno, después viene la preparación de decidir, pasan un par de años y ahí decidimos recién hacer la denuncia. ¿Y entre ustedes habían hablado de esas situaciones durante su No. adolescencia, infancia? No. ¿Sabían que había algo ahí? Sí, pero nunca nos sentamos y lo hablamos ni nada. Claro, qué situación horrible. Sí, porque uno está como hermana y demás con mucha culpa de no haberlo hablado antes. En ese momento que te pasa. Por eso yo creo que es tan importante. Hoy igual pensemos que hay otra cabeza, otra realidad totalmente distinta, gracias a Dios, ¿no? El hecho de que ya nacen de otra manera los chicos, es increíble la capacidad que tiene y uno también los va preparando, lamentablemente, para un montón de cosas malas. Sí, ¿no? sí, pues aparte uno ya empieza... sospecha a gente que por ahí está cercana, ¿no? Vas al jardín o a tu familia y es a un chico que no te toque, que no, sabes que solo mamá y papá te cambian, bueno, un montón de cosas.